Está grabando, le aparece ahí arriba la nubecita. Sí. Eso quiere decir que está grabando. Acá lo puede poner en pausa o detener. En Detener donde para la dice más. grabación. Al detener para la grabación. Pausa la pone en pausa. Ok. Pero yo igualmente, si quiere, lo manejo yo y... Bueno, usted me va a ver cuando termino. Sí, sí. Aparte dice no lo dice en la primera, muchas gracias, pero digo. Sí, veo que la última y listo. Sí. Bueno, cuando pongan en pausa. Buenas tardes. Vamos a ver ahora la primera clase de un módulo que es un módulo dedicado a gestión en las unidades de cuidados intensivos. Este módulo va a abarcar varias charlas en la cual se irán desgranando todos los temas que tienen importancia hoy día en la gestión de una unidad de cuidados críticos. Esta primera charla se va a referir a una introducción a la gestión. Se van a hacer dos charlas de aproximadamente 45 minutos cada una y está destinada a rever el conjunto de los puntos más importantes que componen un esquema de gestión en la unidad de cuidados intensivos. La primera parte de la charla estará dirigida a lo que es el concepto de organización y servicio. El concepto de servicio es un concepto que hay que tenerlo muy presente en cuanto que entendemos por organizaciones de servicios a aquellas que se dedican a satisfacer una necesidad humana, pero que no tienen como objetivo central la producción de bienes materiales concretos. La característica más importante de un servicio es su intangibilidad. Si un servicio no se puede tocar, un servicio en realidad cumple a través de una serie de acciones humanas, de todo un proceso en el servicio, satisface una necesidad humana que nada tiene que ver con la producción de objetos materiales. Esta definición hace que debamos ver cuáles son las características fundamentales de una organización de servicios. Cualquier institución de salud es en sí un servicio, porque la salud en sí es un servicio que se brinda, ya sea para promover, para tratar o para rehabilitar la salud de un individuo. Por lo tanto, las áreas críticas que forman parte de los servicios de salud también son en sí mismas un servicio. ¿Cuáles son las propiedades de los servicios? Los servicios se consumen en la medida que se producen. Es decir, mientras un objeto material, una computadora, un coche, pueden usarse repetidas veces y las características de ese bien no va a cambiar, un servicio en la medida que es producido es consumido. Si bien es cierto que yo puedo solicitar un servicio similar dos veces, por ejemplo, hacer consultas médicas, sin embargo, el resultado de cada una de esas oportunidades va a ser distinto del anterior. Por lo tanto, la segunda característica de un servicio es que el resultado es único e irrepetible.
Esto obviamente tiene que ver con cuidados intensivos, ya que en cuidados intensivos se juega la criticidad en una vida humana y por lo tanto el resultado a la salida de un servicio que se brinde en cuidados intensivos efectivamente va a ser único e irrepetible. La calidad de los servicios puede medirse por indicadores o encuestas. Mientras que un bien material tiene un montón de indicadores de calidad, ya sea, como dije anteriormente, una computadora, un coche, un electrodoméstico, se pueden medir características físicas o químicas, la calidad solo puede medirse en los servicios por indicadores o encuestas que marquen la satisfacción del usuario. Dicho esto de los servicios, vamos a definir ahora qué entendemos por áreas críticas desde el punto de vista de la gestión. Definimos como áreas críticas a organizaciones de servicios insertas en una institución que provee servicios asistenciales y que por la concentración de los recursos humanos y tecnológicos es capaz de dar soporte a la función de órganos vitales y llevar a cabo intervenciones que son de monitoreo, de diagnóstico, terapéuticas y de cuidados de enfermería. Todas estas acciones son tendientes a la recuperación e inicio de rehabilitación del paciente crítico. Asimismo, uno de los objetivos también de las áreas críticas es proveer cuidados paliativos a aquellos enfermos no recuperables y que no pueden ser dados de altas de cuidados intensivos. Las unidades de áreas críticas, la clasificación de las áreas críticas, se ha ido complejizando a través del tiempo. Hoy día podemos calificar que son unidades de áreas críticas la unidad de resucitación del área de emergencia, quirófanos y recuperación de anestesia, porque en quirófano se hace apoyo a un órgano vital como es el pulmón o el tratamiento del shock. La unidad de cuidados intensivos en móviles de tierra o aire. Y finalmente las unidades propiamente dichas de cuidados intensivos que se pueden calificar a su vez en polivalentes, coronarias, quirúrgicas, pediátricas y neonatológicas. Dicho esto de los servicios y áreas críticas, vamos ahora a repasar algunos conceptos centrales a lo que podemos denominar teoría de la gestión. El primer concepto es el concepto de misión. Entendemos como concepto de misión la definición de los objetivos centrales y permanentes que cumple una organización, sea una organización de servicios o una organización que produce bienes materiales. Significa el por qué existimos. La misión existe siempre, porque es lo que hacemos diariamente, cotidianamente. Puede suceder que nosotros no nos encontremos o no tengamos consciente la existencia de la misión. La misión puede estar o no escrita, pero quiero significar fundamentalmente que la misión es aquello que hacemos cotidianamente y la razón por la cual estamos existiendo. Es decir, la misión existirá independientemente de que tengamos conciencia de cuál es o no la tengamos. Las unidades de cuidados intensivos tienen varios objetivos de misión. Esto está adaptado de la Task Force on Bioethics de la American Thoracic Society hace ya años,
hace prácticamente 20 años, que definió 3 misiones para 3 objetivos para la misión de una unidad de cuidados intensivos. Uno es preservar la vida humana, cuyo outcome lo podemos medir a través de algún score de mortalidad ajustado. Proveer rehabilitación adecuada no bien el paciente haya salido de la situación crítica, que lo podemos medir como morbilidad y calidad de vida luego del alta, que ha sido ampliamente estudiada en los últimos años en muchos países y en diversos tipos de unidades de cuidados intensivos. Y proveer cuidados paliativos y soporte afectivo para los pacientes no recuperables. Aquí el outcome es futilidad, es decir, futilidad en el tratamiento, y no hay ningún instrumento validado todavía para medir futilidad. ¿Qué componentes tiene la misión de una organización? La misión de una organización, para definirla, debe tener 3 puntos que son la demanda, la oferta, el valor económico y la habilidad distintiva de una organización. Estos 3 conceptos tienen que conformar al concepto de misión. La demanda se refiere a qué necesidades estamos satisfaciendo. La oferta es qué productos o con qué productos y servicios se dará satisfacción a la demanda. Y finalmente, ¿cuál es la ventaja competitiva que nosotros tenemos frente a otras unidades de cuidado crítico que hacen lo mismo que nosotros? Es decir, estos 3 subconceptos están integrados al concepto de misión. ¿Qué necesidades se satisfacen? ¿Qué productos o servicios se dará para satisfacerla? ¿Y cuál es la ventaja que tenemos frente a otras unidades similares? Es lo que habitualmente se denomina benchmarking. Aquí tenemos un ejemplo de una misión de una unidad de cuidados intensivos. Brindamos un servicio de terapia intensiva para recuperación de pacientes críticos, iniciación de rehabilitación temprana y asistencia compasiva a pacientes no recuperables. Nuestro esfuerzo, destinado a pacientes sin cobertura o con cobertura pública o privada, está centrada en su contención y en la de su familia, la efectividad asistencial y la calidad del vínculo profesional. En esta formulación, ¿cuáles son los términos que definen la demanda? Brindamos un servicio de terapia intensiva a pacientes sin cobertura o con cobertura públicas o privadas. Esa es la demanda que estamos satisfaciendo. ¿Cuál es la oferta que hacemos? La recuperación del paciente crítico, iniciación de rehabilitación temprana y asistencia compasiva a pacientes no recuperables. Y finalmente, ¿cuáles son las diferencias que nosotros nos atribuimos que tenemos al resto? Que nuestro esfuerzo está centrado en su contención y la de su familia, la efectividad asistencial y la calidad del vínculo profesional con médicos derivadores. Como ustedes pueden observar, en esta definición están contenidos los 3 ítems que dijimos previamente componían al concepto de misión. Vamos ahora al concepto de visión, que ustedes lo van a ver numerosas veces escrito en diversas publicaciones. La visión es la descripción de lo que queremos ser y vernos en el futuro. Se basa en la definición de lo que somos, de la misión, y de los objetivos que deseamos alcanzar. Estos objetivos centrales a una organización
los denominamos objetivos estratégicos, porque son aquellos que nos van a permitir alcanzar lo que queremos ser en un periodo de tiempo determinado que nosotros mismos debemos definir. ¿Cuál es la técnica global para alcanzar la visión? Hay algunas pautas muy generales que vamos a describir en este momento, vuelvo a repetir, muy generales, que definen cuál es la táctica para llegar a la misión. En primer lugar, debemos tener una definición de cuál es nuestra situación actual, o sea, un diagnóstico de situación. Para ello, utilizamos un método que se llama análisis FODA, que si ustedes nunca lo escucharon nombrar, significa análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las iniciales de estas 4 palabras conforman la sigla FODA. Veremos en la siguiente diapositiva qué significa el análisis FODA. Finalmente, a partir de este análisis hay que hacer un planteamiento estratégico y un cuadro de mando integral, que significa que una vez que planeamos cuáles son los pasos que tenemos que dar, esto tiene que ser dirigido y evaluado desde un cuadro de mando integral donde figuren algunos indicadores que nos digan cómo avanzamos. Si yo dentro de 2 o 3 años quiero tener una terapia intensiva que sea modelo en asistencia respiratoria, debo proveer los pasos en recursos humanos y tecnología y en educación de personal para lograr este objetivo. Y esto lo tengo que ver, mis avances, a través de un cuadro de mando integral e indicadores. La situación deseada, el querer lograr la situación deseada y lograrla muchas veces en forma no total, es lo que nosotros llamamos visión. Y la acción de planear estas etapas es lo que se denomina en gestión planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico es un término que todos lo debemos haber escuchado alguna vez o muchas veces en nuestra vida, y en realidad no tiene otro significado que lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Vamos a hacer un momento dar las características más importantes del análisis FODA. O sea, análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En primer lugar, hay que destacar que existe un elemento interno, como ustedes pueden ver en el slide, y una situación o circunstancia del entorno, que pueden ser favorables o desfavorables. Los elementos favorables y desfavorables, los elementos internos de la institución, si son favorables los denominamos fortalezas, si son desfavorables los denominamos debilidad. Y en la situación o circunstancia del entorno, los favorables los denominaremos oportunidad y los desfavorables amenazas. Dicho esto, y teniendo en cuenta este cuadro, nosotros podemos hacer un análisis FODA. Por ejemplo, y referido a una unidad de cuidados críticos. Las fortalezas pueden ser que es la única institución en el mercado, es decir, en el área donde trabaja, que es de fácil acceso por tierra o aire si estuviera dedicada fundamentalmente a la recepción de pacientes agudos de rescate público o en su domicilio, que tiene una capacidad técnica reconocida por la formación de sus profesionales, y una cosa muy importante de fortaleza institucional es sentirse orgulloso de la pertenencia.
La pertenencia en sí es un sentimiento de satisfacción, orgullo, como lo quieran llamar, de pertenecer a una determinada institución. Las oportunidades, que son los hechos favorables pero que provienen del medio, pueden ser, por ejemplo, reconocimiento de marca, es decir, nosotros sabemos que hay determinadas instituciones que en el medio, en el ámbito de salud, tienen fama y que se han dedicado a determinadas especialidades y que en eso tienen un merecimiento reconocido. Esto es lo que podemos llamar reconocimiento de marca. Una oportunidad podría ser la posibilidad de ampliación de mercado porque he conseguido un contrato determinado que puedo ampliar la cantidad de prácticas que yo realizo de una determinada, de un determinado ámbito de la medicina crítica. Sostén de sueldos por el Estado, puede ser una ventaja competitiva como sucede con los hospitales estatales. Necesidad de un programa de profilaxis en enfermedades cardiovasculares, si yo estoy dedicado, por ejemplo, en una institución que está dedicada a este quehacer. Debilidades. Hay algunas debilidades en las instituciones de salud que son generales. Por ejemplo, el déficit de enfermería en la Argentina en cuanto a número es una debilidad en nuestro país. Alta tasa de cancelaciones de agenda, puede ser de agenda de consultorio por parte de los profesionales, puede ser una debilidad de una institución, una historia clínica desagregada y, como ustedes pueden ver, otra cantidad que hemos puesto en esta diapositiva a modo de ejemplo. Las amenazas. Amenazas pueden ser la posibilidad de instalación de un competidor que aparte es polivalente, es decir, puede solucionar diversos temas en una misma institución. En fin, amenazas hay muchas y hay que analizarlas de acuerdo a cada una. Cuando en una institución tenemos la unión de fortalezas de la institución con oportunidades del mercado, debemos desarrollar conductas proactivas. Es decir, ir adelante con el desarrollo de programas que tengan que ver con aquello en los cuales nosotros nos sentimos con fortaleza y a la vez el medio nos dé una oportunidad de desarrollar. Cuando la organización tiene fortaleza, pero hay amenazas en el medio en que se desenvuelve la institución, las conductas son muchas veces defensivas, es decir, tratando de preservar lo que la institución ha logrado. Cuando existen debilidades, pero hay una oportunidad, supónganse, en un área no hay todavía programa de trasplante de hígado, pero yo no tengo los recursos tecnológicos y los recursos humanos para hacerlo. La conducta adaptativa sería enviar a los recursos humanos a formarse a un lugar donde exista esta posibilidad y la debilidad y la necesidad de hacer un programa o un plan de adquisición de la tecnología que necesitamos. Cuando existe una debilidad en la institución y una amenaza en el medio, las conductas son en general de supervivencia. El esquema de las 4 perspectivas es el punto siguiente al cual me quiero referir. Dos autores, Robert Kaplan y David Norton, presentaron el concepto de cuadro de mando integral en el número de enero-febrero de la revista
Harvard Business Review. Estos dos autores definieron una técnica de la gestión basada en el planeamiento estratégico y en el cuadro de mando integral. ¿En qué se basaron ellos? Ellos planteaban que el cuadro de mando integral es un sistema de gestión que va más allá de la perspectiva financiera y que está centrado fundamentalmente en el usuario. Dado un entorno, como pueden ver ustedes acá, y un servicio, en ese servicio, para su existencia, tiene que haber una misión, es decir, aquello que hacemos, determinados valores que son la cultura interna de la organización, es decir, cómo nos movemos, con qué valores cotidianos, habituales nos movemos, y una visión. La visión tiene que estar dirigida siempre hacia el usuario. En nuestro caso, el paciente. La existencia de un servicio funcionando y de un usuario implica la existencia de una ecuación económico-financiera. No me estoy refiriendo acá a ganancias o costos, me estoy refiriendo a que existe una necesidad de movilización de recursos humanos y tecnológicos y edilicios para poder otorgar un determinado servicio y que esa cantidad de capital que yo estoy moviendo para hacer el servicio conforma lo que llamamos unidad económico-financiera. Esta unidad económico-financiera tiene que servir para mover las competencias estratégicas que están determinadas por la estructura del servicio que pensamos dar. Ahora vamos a ver de qué compone la estructura, y el conocimiento que los recursos humanos tienen de cómo realizar el servicio. Las competencias estratégicas, fundamentalmente las dirigidas a procesos fundamentalmente en salud, profesionales, médicos, enfermeras, kinesiólogos, administrativos, etcétera, ponen en marcha, a través de su conocimiento, procesos internos que tienen que estar dirigidos a los usuarios. Es decir, la existencia de un usuario al cual se le brinda un servicio determina la movilización de una determinada cantidad de bienes para poder sostener el recurso humano, la estructura y la educación del recurso humano para que realicen procesos internos, en nuestro caso de terapia intensiva, asistencia del paciente crítico, dirigido a los usuarios que en nuestro caso son el paciente crítico. Y todo esto tiene que estar evaluado en el tiempo a través de indicadores. Al cuadro de mando integral y a la gestión estratégica planteada en los términos que hemos planteado en las diapositivas anteriores, hay otro término al cual agregar en gestión, que es la gestión de la calidad. Deming fue un estadounidense que propuso al final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos cambiar los sistemas que fundamentalmente las empresas productoras de automóviles tenían en Estados Unidos y que se basaban en la cadena de producción, y planteó que lo necesario para mejorar la gestión de calidad y mejorar el desempeño de cualquier servicio o producción de un bien material era adoptar principios que incrementen la calidad, bajen costo y reducir
el desperdicio de recursos y la superposición de tareas. Segundo, y esto es lo más importante, dijo que era necesario incluir los recursos humanos en el planeamiento de la gestión, porque ellos son los únicos que conocen exactamente cuáles son los déficits que nosotros tenemos al brindar un servicio. Y que es necesario ganar la confianza y participación de los usuarios en cuanto a fidelidad y opiniones. Deming no fue bien recibido en la industria americana y voló a Japón, donde fue contratado cuando Toyota era una pequeña empresa. Y aplicando este método en varias empresas en Japón, desarrolló lo que se llamó el método Deming de la mejora continua de la calidad en un servicio. Abedi Donabedian fue un médico armenio que vivió en Estados Unidos, tomó los conceptos de Deming y los aplicó al sector, a los servicios de salud. Y definió la gestión de calidad que había definido en general Deming como el punto en donde confluye la satisfacción del paciente, el beneficio máximo alcanzable en la práctica profesional y la más óptima utilización de los recursos. Esta definición sigue siendo hoy predominante y es poco lo que se puede agregar a ella respecto a lo que definimos como gestión de calidad. Hay diferencias entre lo que es el modelo general industrial y de servicios y el modelo de gestión en salud, que marcó Deming y que quiero pasar a señalar. Las preferencias del paciente pueden ser incorporadas como el eslabón final dentro del proceso de realización del servicio. Es decir, yo puedo averiguar qué es lo que los pacientes necesitan, prefieren o se sienten satisfechos con. Esto, tanto en el modelo general de servicios como en el modelo de salud, es posible hacerlo. El usuario tiene conocimiento de la calidad del producto o servicio. En el modelo general industrial y de servicios, sí, yo sé perfectamente la calidad y el prestigio de las marcas de automóviles, de computadora o de cualquier instrumento que me sirva en mi vida, o puedo saber cuál es la calidad, por ejemplo, de un servicio bancario. En cuidados intensivos, esto no pasa. El médico ejerce una función de poder por diferencia de conocimiento. A pesar de que Google ha transformado esto por la accesibilidad de la información que tienen los pacientes, Google, me refiero a Internet, sin embargo, todavía existe una diferencia que no puede ser cubierta y que es la que ejerce el médico. Esto es mucho más importante en cuidados intensivos, donde por el general el usuario, o sea, el paciente y familia, no saben cuál es la calidad con que se va a prestar un determinado servicio en una unidad de cuidados intensivos. El tercer término, el usuario generalmente paga por el producto o servicio. En el modelo general de servicio, sí. O yo cuando compro un determinado instrumento, un determinado bien material, o elijo un servicio, puede ser un servicio vacacional o un servicio cualquiera, yo en general lo pago por las mías, es decir, de mi bolsillo. En el modelo de salud no hay un tercer pagador, que es el Estado, en nuestro caso en la Argentina, una obra social o un prepago. Son muy pocos aquellos pacientes que pagan exclusivamente de su bolsillo. Prácticamente esto no existe, por lo menos en nuestro país. El factor decisorio en el monto del gasto es el usuario. En general, si yo voy a comprar algo, va a estar adaptado a mis ingresos y a mis balances. En el modelo de salud,
el gasto está determinado por las decisiones que toman médicos y enfermeros fundamentalmente y kinesiólogos, y que van a ser soportadas por el tercer pagador. Es decir, en la medicina, en los servicios de salud, el usuario no paga por sí mismo, el que paga es un tercer pagador, pero ese tercer pagador no tiene el control de gasto porque el gasto está determinado por las acciones y decisiones que tome el equipo de salud. Esto es sumamente importante para tener en cuenta en cualquier área de gestión en el sector salud. La mejora de la calidad está incorporada al costo. En el modelo industrial y de servicios en general, sí. En el modelo en salud, a través de los contratos de cápita o de módulos, en general estos riesgos son compartidos entre el financiador y el prestador. Todos los demás ítems que ustedes verán sí son compartidos tanto por el modelo industrial y de servicios como por el modelo en salud. Ahora nos vamos a referir un poquito a algunos detalles, primero de usuarios y después de competencias estratégicas. Y en la otra charla a procesos y la ecuación económica. ¿Quiénes son los usuarios de la UCI? El paciente, la familia, el médico de cabecera que trae el paciente a que lo cuidemos, fundamentalmente aquellos profesionales que devienen del área quirúrgica o del área de oncología. El financiador es un usuario de nuestra unidad. La institución es una usuaria de nuestra unidad, aunque sea un usuario interno. Y finalmente el Estado. Estos son 6 seguros usuarios de cualquier unidad de cuidados intensivos. Ahora, no todos van a tener el mismo interés en cada uno de los ítems. En esta diapositiva yo coloqué algunos ítems en la primera fila y en la columna los usuarios. Por ejemplo, el paciente va a querer del mínimo de 5 a un máximo de, el mínimo de 1 a un máximo de 5, va a querer 5 en capacidad profesional, imagen y trayectoria de la institución o del profesional, en confort y privacidad de su internación, en la calidad de la información recibida y en la contención que tengan. La calidad administrativa le va a importar un poco menos, pero sí le va a importar si es que tiene que hacer cualquier trámite que tenga que ver con un trámite a nivel estatal o con un trámite a nivel de su institución financiadora, por ejemplo, para autorizar una práctica. Si hay espacio de discusión con otros médicos, no le va a interesar tanto al paciente, ni tampoco el control de gestión. Sin embargo, al médico de cabecera le va a importar la capacidad profesional, el confort y privacidad, la calidad de información y la calidad administrativa, le va a importar, pero no tanto, pero sí le va a importar que haya un espacio de discusión de los médicos de cuidados intensivos con él en referencia a su paciente. Al financiador el espacio de discusión no le va a importar mucho. Como a la institución el espacio de discusión le va a importar, pero no tanto. Esto quiere decir, con esto quiero decir que cada usuario va a tener frente a las componentes o a las dimensiones de un servicio, que son estas vistas en la primera fila, distintas perspectivas de acuerdo a la necesidad que tenga de la prestación del servicio. El Estado y las empresas se interesarán fundamentalmente, sobre todo el Estado,
por la rehabilitación del paciente, dada la necesidad que tienen de extender pensiones por incapacidad y por la pérdida de horas laborales para el conjunto social. Esto es lo que lo afecta al Estado. Vamos a hablar ahora finalmente de competencias estratégicas. En la próxima charla, como dije, desarrollaremos procesos y ecuación económica. ¿Qué son las competencias estratégicas? Las capacidades estratégicas comprenden recursos humanos, fundamentalmente, recursos tecnológicos, recursos edilicios y recursos financieros para poder cumplir con el ciclo productivo del servicio. Pero el último componente, a mi criterio, más importante de las competencias estratégicas, hoy, en el 2018, es el conocimiento técnico profesional y de implementación de los procesos asistenciales, administrativos y de soporte que posean los recursos humanos. Si los recursos humanos lo tenemos, pero no hacemos educación continua en servicio y no tenemos un control de la formación profesional previa, es inútil tener los recursos tecnológicos, los edilicios y los financieros, porque no se van a poder desarrollar los procesos asistenciales correctamente. Digamos, 5 ítems, y fundamentalmente el último, es lo que componen lo que denominamos competencias estratégicas. Dentro de la estructura, algunos de los puntos, yo voy a citar unos pocos porque ustedes van a tener luego otras charlas sobre este tema, es el número de camas en cuidados intensivos. El número de camas en cuidados intensivos, yo traje esta diapositiva que va del 85 al 2000, pero ha continuado hasta ahora lo mismo, es cómo muestra el incremento desde la época en que se consideraba que el 10% de las camas institucionales deberían de ser de cuidados intensivos, a la fecha de hoy, donde las instituciones complejas tienen al menos entre 30 y 40% y algunas 50% de camas de áreas críticas, tomando áreas críticas a todas las áreas que vimos en la diapositiva al principio. Es decir, el incremento del número de camas usadas en cuidados intensivos sigue continuamente en aumento y es producto de varios factores. Este trabajo, que pertenece al doctor Angus y que es conocidísimo, es un trabajo que lo cita prácticamente todo el mundo, hizo una revisión actuarial de cuál iba a ser la demanda y cuál iba a ser el suplemento o la cantidad de recursos humanos en cuidados intensivos y en neumonología. A principio el trabajo lo hizo en el año 1997 y lo proyectó hasta el 2030. Ustedes ven cómo la demanda se incrementa en forma permanente, pero no se incrementan las capacidades estratégicas de la misma manera. Esto y la existencia, como pueden ver acá, este es el índice de envejecimiento en la Argentina, ustedes pueden observar que el índice de envejecimiento mide la cantidad de mayores de 60 años sobre la cantidad de población menor de 15 años. Se considera que alrededor del año 2030 en la República Argentina va a haber más adultos mayores de 60 años que población menor de 15 años. El envejecimiento, el pasaje a ambulatorio de muchísimas patologías que se atendían en internación, sobre todo la cirugía ambulatoria. El desarrollo de la oncología con el desarrollo de muchos pacientes inmunosuprimidos ha hecho que los hospitales y las instituciones se estén transformando en grandes centros
de cuidados intermedios y ha hecho que la necesidad de camas de terapia intensiva y de recursos humanos se incrementara. En la Argentina existen 22.4 camas de adultos y pediátrica cada 1.000 habitantes. Esto está determinado y es una estadística del Ministerio de Salud Pública. Es decir, que hay suficiente cantidad de camas. No puedo hablar de cuál es la calidad de esas camas, pero daría la impresión que hay un número suficiente similar a de países europeos y a Canadá. Ustedes tienen, no lo voy a describir, lo pueden leer por ustedes mismos, la cantidad de camas y los porcentajes de camas en la República Argentina. Recurso humano. Nuestra experiencia recogida sobre la base del uso del TIS y categorización de pacientes de acuerdo a gravedad nos hizo concluir que con un TIS mayor de 46, la necesidad para gestionar un paciente es de una enfermera por cama. Con un TIS de 18 a 46 es factible una enfermera cada 2 camas. Y con un TIS menor de 18, en un paciente internado por criterio de monitorización, una enfermera cada 4 camas. Es cierto que esto puede ser modificado de acuerdo a cada institución, porque si tengo una institución que recibe mucho distrés respiratorio grave y muchos pacientes, con yo, por ejemplo, una unidad que recibe mucho politraumatismo, por ahí son más la cantidad de pacientes que deben tener una enfermera por cama. Esto sirve exclusivamente en manera general. Sin embargo, en todo el mundo, esto es de España, un diario de España, observan que faltan terapistas intensivos, en el caso de España, clínicos y obstetras. Y que sueldos bajos, y también esto es de España, sueldos bajos, estrés y miedo al juicio tras las especialidades médicas determina que hay una crisis en muchas especialidades y citan primero, como ustedes pueden ver, en una región que faltan terapistas, neonatólogos, obstetras y otros profesionales. En nuestro país, la falta de enfermería ha sido un problema. Afortunadamente, creo que la situación ha empezado a cambiar y actualmente la jerarquización, sobre todo de la enfermería, dedicada a cuidados intensivos y con el advenimiento de haber decretado la existencia de la especialidad de terapia intensiva para enfermería, el propio Ministerio de Salud Pública de la Argentina, impresiona como que el nivel general de formación de enfermería ha mejorado bastante en los últimos 20 años. Sin embargo, esto es data del 2009 y es bastante cercano, existía en aquel momento un déficit aproximado calculado a partir de este trabajo de 80.000 enfermeras. Que las enfermeras, hay necesidad de enfermeras, lo demuestra este otro estudio que ustedes ven aquí, realizado en Canadá, donde ustedes pueden observar que la cantidad de, estas son la duración de los turnos de enfermería, estos eran los turnos que estaban programados y estos son por el número de pacientes que tenían, la cantidad de casos de adormecimiento que hubo en las enfermeras cuando tuvieron que hacer más de un turno diario en razón de la falta de existencia de enfermeras en determinados lugares. Y esto fue hecho en Canadá. Estos son los episodios de adormecimiento, estos de verdaderos episodios de haberse quedado dormida. Acá están el número de turnos. El 9% de las enfermeras hizo
un turno de 8 horas, el 29% hizo turno de 8.5 a 12.5 horas y 62% de las enfermeras tuvieron que hacer turnos de más de 12.5 horas. También esto mismo corre para los estudio también muy conocido, publicado en el New England Journal of Medicine, muestra que las guardias de 24 horas, la cantidad de errores médicos serios cometidos por los internistas es significativo y que baja significativamente cuando el esquema de guardia se reduce a 12 horas. Acá están los valores TP, lo cual no quiere decir que esto sea tan válido porque cuando hay guardias de 12 horas, por necesidad económica, muchos profesionales continúan trabajando en otra labor. Finalmente, un tema importante es saber si desde el punto de vista de gestión de la unidad de cuidados intensivos, si las unidades deben ser abiertas o cerradas. Abiertas o cerradas, me estoy refiriendo a la familia. Y otro tema que todavía cada vez está en discusión, esto estoy planteando los problemas, no estoy planteando soluciones, pero son problemas importantes de gestión existentes en este momento, la gestión de unidades de cuidados intensivos. Como digo, uno era si las unidades deben ser abiertas o cerradas a las familiares, y otra es el modelo de funcionamiento. Es decir, si el modelo de funcionamiento es con médicos intensivistas permanentes, como es en países europeos y generalizado en nuestro medio, con médicos intensivistas con permanencia parcial, algunos países europeos, o sin médicos intensivistas, como es frecuente en países anglosajones. En los países anglosajones, donde la enfermera ha sido empoderada en forma importante en cuanto a la cantidad de acciones que puede desarrollar sobre un paciente, y existe en forma generalizada kinesiólogos, es decir, kinesiólogos respiratorios o terapistas respiratorios, como ustedes quieran llamarlo, es factible la no realización de guardias con médico intensivista en la unidad. Esto sucede frecuentemente en países anglosajones. No es el caso de nuestro medio, ni es el caso de muchos países europeos. Bueno, aquí termina esta primera charlas, y continuaremos en la próxima con los temas de procesos y funcionamiento. Muchas gracias.